En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos con nuestra serie de crecimiento y hoy vamos a ver algo muy significativo, el crecimiento y la fidelidad, que tiene que ver lo uno con lo otro. Pues tenemos que preguntarle esto al Dios de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, a partir del versículo 21. Mira lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Bueno, aquí nos estamos saltando gran parte de la historia de Samuel. Recordemos que Ana, su mamá, pues no podía concebir. Bueno, el caso es que concibe. Y da a luz a un hijo, a un niño, llamado Samuel. Ella había asegurado, había prometido que si Dios le daría un hijo, se lo entregaría, se lo consagraría, se lo dedicaría totalmente a Dios. Ella hizo eso y se lo presentó al sacerdote Elí. Ya cuando él ya era un niño, lo entregó. Bueno, el caso es de que después de esto, ella concibió, tuvo hijos, tuvo hijas. Pero mira lo que aquí me dice la palabra de Dios en cuanto a Samuel. Que el joven Samuel crecía delante del Señor. Así era como él crecía. O sea, vean el crecimiento espiritual. Ayer hablamos algo acerca de esto. Bueno, no algo. Ayer sí mencionamos y ampliamos un poco acerca de esto. El crecimiento es delante del Señor. Lo estamos viendo desde la vida misma de Cristo. El crecimiento espiritual. Muchos padres o ignoran, o menosprecian, o minimizan, le quitan importancia a lo más importante. Por supuesto, el crecimiento físico es fundamental, es esencial. Bueno, ayer vimos que sí, Jesús crecía en estatura, pero por supuesto, es esencial, es indispensable. Pero algo fundamental, algo clave para el Señor también, el crecimiento espiritual. Y eso es lo que vemos en Samuel. Samuel crecía espiritualmente. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿A qué se está refiriendo? A los hijos del sacerdote Elí. Nos habla de un par de personajes, por cierto, se llamaban Ofni y Finees. Ellos no oyeron la voz de su papá, de Elí. No se sujetaron a él. Perderían el sacerdocio. Es más, perderían la vida. Al igual que su padre, Elí. Pero por otro lado nos habla de Samuel. Dice, y el joven Samuel iba creciendo, versículo 26, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La palabra de Dios nos habla acerca de hallar gracia delante de Dios y hallar gracia delante de los hombres. Aquí nos habla, era acepto delante de Dios y acepto delante de los hombres. El joven Samuel iba creciendo. Miren que él iba creciendo espiritualmente, pero también iba creciendo en cuanto a su alma. O sea, iba creciendo en su intelecto, sus emociones, su voluntad. En la manera como él se relacionaba con los hombres, también era acepto. Iba creciendo también en todo ello. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Vean qué importante aquí lo que Dios dice. Yo me voy a levantar, voy a suscitarme un sacerdote fiel. Hasta ahí llegaría el sacerdocio. Hasta Elí, quiero decir. Bueno, en los capítulos que le siguen, pues, y a partir de este momento ya vemos la historia, cómo se desenvuelve, muere Elí y mueren sus hijos. Pero ¿qué me dice? Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Miren, el crecimiento y la fidelidad. Un sacerdote fiel es aquel el cual se va formando, va creciendo en un área fundamental, clave, crece delante del Señor.
Y cuando yo lo hago, cuando yo crezco espiritualmente, es lo que dice, soy acepto delante de Dios, soy acepto delante de los hombres. Un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. En el corazón es donde se toman las decisiones. Y eso fue lo que hizo Samuel. Él iba creciendo, haciendo la voluntad del Señor, conforme a mi corazón y a mi alma. Y andará delante de mí ungido todos los días. Primero Samuel capítulo 3, en el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí resalto algunos puntos que son evidentes. Cuando dice que el joven Samuel ministraba a Jehová, pues ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo es que él le servía al Señor. O sea, él estaba ocupado en las cosas, en los negocios de Dios. Así como el Señor. Recordemos aquella historia, cuando sus padres van a buscarlo a Jerusalén, no lo encuentran, finalmente lo hallan en el templo. ¿Qué es lo que el Señor les dice a ellos? ¿Ustedes por qué están preocupados? ¿Por qué están angustiados? Yo estoy aquí ocupado en los negocios de mi Padre. Eso es el ministrar a Dios, ocuparme en los negocios de mi Padre. Esa fue la historia de Jesús, aquí, siendo hombre. Y esa fue la historia también de Samuel. En el Nuevo, en el Antiguo Testamento, lo encontramos permanentemente, ocuparnos en las cosas de nuestro papá Dios, aún desde niños. Pero dice, en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir esto? En presencia de Elí. En presencia de Elí quiere decir que él estaba sujeto a Elí. Eso es clave. Eso es algo fundamental. Recordemos algo, es más, vamos a lo que dice Lucas 2, en el versículo 51, aquella historia de Jesús a la cual nos estamos refiriendo ahora. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quién? A José y a María. Jesús estaba sujeto a ellos. Algo fundamental para el crecimiento es la sujeción. Y estaba sujeto a sus padres. Y así él estaba sujeto, Samuel en este caso particular, estaba sujeto a Elí, independiente de lo que Dios había determinado con Elí. Eso no importa. Eso era la sujeción. Es necesario la sujeción para poder crecer espiritualmente. Queda claro en 1 Samuel 3:1. Pasemos al versículo 9 de este capítulo 3. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y te llamaré. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó de su lugar. Samuel había oído una voz. Creyó que era la de Elí. Él dijo, no, yo no soy. Pero si te llaman, responderás de esta manera. Eso es lo que pasa. Él estaba sujeto. A Elí siguió la dirección de Elí. Versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Qué importante es esto. Miren, él creció espiritualmente. Crecía en gracia para con Dios, crecía en gracia para con los hombres. Crecía, por supuesto, en estatura, dice, se sobreentiende. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Se acuerdan lo que Dios había dicho de aquel sacerdote o aquel hombre, el cual sería un sacerdote fiel, el cual él levantaría? Yo me levantaré, yo voy a hacerme un sacerdote que sea fiel, dijo Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Israel daba testimonio de la fidelidad de un sacerdote fiel, como lo era Samuel. Dios era fiel delante de Dios, pero así lo reconocía también el mundo. El sacerdocio fiel. Cuando David toma la fortaleza de Sión, nos dice 1 Crónicas 11, versículo 7, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David toma la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Versículo 7, y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Versículo 9, y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. David, por supuesto, era un adulto, un joven adulto, podríamos decirle. Ya no crecía físicamente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que él iba creciendo. Yo siempre debo seguir creciendo. Pero ¿cómo? Para adelante. Y David iba adelantando y creciendo. Y cuando yo voy creciendo, Dios está conmigo. Vamos a acercarnos a Dios en oración.
Ahora, Señor y Dios, esto quiero ser, yo quiero ser fiel, pero para ser fiel hay que crecer. Crecer espiritualmente, como Samuel lo hacía. Y Samuel ministraba a Jehová. Él se ocupaba en los negocios de su padre. Y así es como yo crezco espiritualmente, ocuparme en tus negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? ¿Cuál es tu voluntad? Que yo te busque. Que yo, Dios, busque tu palabra. ¿Cuáles son tus negocios? Que busque ese tiempo tan maravilloso en oración. Que me ocupe haciendo tu voluntad aquí. Dios, que viva por fe. Y que aquí en esta tierra me ocupe de hacer tu voluntad. No hay tantas cosas, Señor, infructuosas. No ocupar mi tiempo, Dios, mi vida, desperdiciarla en sandeces, en tonterías, en cosas pasajeras, en cosas vanas. Sino haciendo tu voluntad, ocuparme en los negocios de mi Padre, como tú lo hiciste, Señor, y como tú me enseñaste. Y así como lo hacía aquel Samuel, aquel niño Jesús, aquel niño Samuel. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y Samuel crecía. Y tú, oh Dios, lo formaste. Lo formaste. Pero Samuel crecía. Y aunque los hijos de Elí no estaban sujetos a Elí, Samuel sí estaba sujeto a Elí. Y siguió la dirección siempre de Elí. Esa era parte de tu formación, mi Señor. Esa era parte de tu voluntad. Eso es ocuparme en los negocios de mi Padre. Señor y Dios, sí. Y nunca puedo parar de crecer, como a David, que siempre iba adelantando, pero creciendo también. Yo puedo seguir y debo seguir hacia adelante, pero siempre creciendo. Creciendo espiritualmente, Dios. Hallando gracia ante ti. También hallando gracia ante los hombres. Que el Dios de Samuel, el Dios de David, los bendiga en esta mañana y en este día. A todos. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, quiero pedirle que se suscriba a nuestro canal. Nuestro canal Soy ICT. Muchas gracias a quienes transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana y Platino Estéreo en el corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, teoterapia y meditación. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.